Y bien, para el día de hoy bienvenidos amigas y amigos a este especial de Al Punto y Seguimos, bienvenidos a nuestra casa, a nuestro espacio casero y subversivo. Este espacio, Al Punto y Seguimos, llega a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Para el día de hoy les tengo un programa especial con el destacado y laureado periodista de investigación César Batis, eh, quien ahora está al frente del portal El Pitazo, un portal que eh, ha sido bastante perseguido por el régimen, así como ha sido perseguido el amigo César Batis. César, gracias por concedernos estos minutos en conexión. Bueno, muchas gracias, César. Muchas gracias por esta entrevista, el honor que me haces al entrevistarme, darme esta oportunidad de conversar contigo y con toda la audiencia, sobre todo tú que ya tienes 45 años de vida en espacios radiales y 30 años con tu programa. Sí, Para mí es verdad, en verdad un honor ser entrevistado por ti. caramba, ¿no? Pues, bueno, César, acércate un poquito más a la cámara. Y baja la... Exacto, perfecto, ahí está muy, muy bien. A ver, has arrasado con premios y reconocimientos en este momento por tu trabajo de investigación. ¿Cómo te sientes con todo eso? Bueno, yo no siento que he arrasado. Yo siento que he ganado y he perdido en algunos. Desde el año 2014 los premios que he alcanzado han sido por trabajo en equipos. Creo que es fundamental el trabajo en equipo, el trabajo, estar rodeado de gente buena y gente comprometida que cree en lo que uno cree y que procura hacer trabajos de calidad y de excelencia, y es lo que nos permite a nosotros estar siempre sonando en premios, en reconocimientos, sonando tanto en el país como fuera de nuestras fronteras. El periodista de investigación es una especie de detective. Trabaja en la sombra, trabaja callado, se invierte mucho, mucho tiempo en cosas que a lo mejor no le van a resultar, porque como el detective va tras una pista aquí, una pista más allá, pero cuando logra armar por completo el cuerpo de lo que estaba investigando, suelen dar unas bombas muy importantes. Y en el periodismo, en definitiva, el periodista de investigación es el que más permanece. Los que nos ocupamos del diarismo, pues vamos desapareciendo con los días, evidentemente. Nuestro trabajo se va con los días, no así el trabajo de ustedes. ¿Cuál consideras que ha sido el trabajo de investigación más importante que hayas podido llevar recientemente? Bueno, sin lugar a duda, develar quiénes estaban detrás de la empresa Derwick y hacerle seguimiento durante los últimos 8 años. Hace 2 días, el 7 de agosto, el día de mi cumpleaños, se cumplieron 8 años de que publiqué la primera entrega de esta serie de reportajes, La Trampa Eléctrica, que la publicamos en Últimas Noticias. Por cierto, lamentablemente, ese trabajo, como otros tantos trabajos, desaparecieron del servidor de Últimas Noticias. Uno porque fue una decisión de los nuevos dueños, y otra por un problema, igual que el archivo fotográfico desde el año 2000 hasta la fecha, desapareció por un apago, por los apagones en el archivo y por la falta de protecciones en el archivo de Últimas Noticias. Pero bueno, ese trabajo que publiqué yo el 7 de agosto del año 2011, esa primera entrega que hicimos, y yo la he seguido durante todo este tiempo. Me ha traído algunas persecuciones, algunas amenazas, incluso citaciones a rendir declaraciones en la fiscalía, citaciones informales por parte de un funcionario del SEBIN que después se desdijo de lo que había intentado conmigo en el año 2012. Total que ese es el reportaje que yo considero más importante que he hecho, y que, pese a que en su oportunidad no ganó el Premio Nacional de Periodismo de Investigación, es un reportaje que ha seguido y que otros periodistas y otros blogueros han seguido, y hay mucha gente, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero, muy pendiente de este tema.
Y como lo decía el mismo 7 de agosto, recordando que han pasado 8 años ya, lo decía, puede ser que los dueños de Derwick hoy estén buscando, tendiendo puentes para quedar bien parados ante una posible transición en Venezuela. Pero estas historias que he contado y que otros periodistas han contado quedarán y se sabrá quiénes son ellos. Derwick nos lleva, está en la raíz de esta Venezuela a oscuras que tenemos ahora. El escándalo arranca porque eran unos chicos prácticamente de un salón de clase del Colegio Cumbres, el Colegio de los Así es. Legionarios de Cristo. Y todo arranca por la vinculación con el padre de uno de ellos, Javier Alvarado, que formaba parte pues del tinglado gubernamental. Esa Venezuela a oscuras tenía en ese momento nada menos que a Rafael Ramírez en, en el- en la cumbre de PDVSA y el ministerio. Hoy en día es un perseguido del régimen y no sé qué es de la vida de los muchachos, de los bolichicos. 8 años después, ¿qué balance hace de todo esto, César? Bueno, hoy, como lo decía, Rafael Ramírez es un perseguido de Maduro, un perseguido del régimen actual venezolano. Está en un lugar de Europa, incluso nosotros lo publicamos recientemente en El Pitazo, donde decíamos que en un juicio en Houston, su abogado, uno de los abogados más reconocidos, que ha sido abogado de muchos republicanos, este abogado, Alvin Lewer, si no mal recuerdo, decía que se excusaba de no poder decir públicamente en qué lugar de Europa se encontraba Rafael Ramírez por un tema de seguridad y argumentaba que Rafael Ramírez podía ser asesinado, secuestrado y asesinado por el régimen de Maduro. Ramírez ha argumentado, ha dicho que no tiene nada que ver con estos casos, sin embargo hay un caso en una corte de Houston que lo vincula a él con el entramado de corrupción, de cobro de soborno, donde están involucrados otros funcionarios del gobierno, funcionarios de PDVSA, como es el caso Roberto Rincón, Abraham Scherer. Con el caso de los jóvenes de Derwick, ya algunos de ellos rondando los 40 años, debemos decir que ellos han sido muy hábiles en encontrar la fórmula de escapar o de paralizar investigaciones. Han contratado abogados muy encumbrados, abogados muy famosos, abogados muy caros, tanto en Estados Unidos como en España, para tratar de escapar a estas investigaciones. Y por eso, por más que ellos digan que no hay investigación, y lo dijo Leopoldo Betancourt en una entrevista que le hizo en un trabajo en conjunto que realizamos el año pasado, Marco García Rey del Confidencial de España, Gricha Sucedera del Pitazo y mi persona, él le contestó a Marco García Rey que él no estaba siendo investigado en ninguna parte, pero la información que tenemos nosotros es que sí, por lo menos en España tiene una investigación abierta sobre las propiedades, cómo adquirió propiedades en España, el Castillo del Alamín y otros. Y por otra parte, en el caso que todavía no ha terminado de revelarse, no conozco las razones, pero en el caso donde está involucrado Raúl Gorrín, el caso de los 1.200 millones de dólares que fueron estafados a PDVSA a través de una operación con bolívares prestados por unas empresas de Gorrín, pero que fueron cobrados en euros, depositados en unos bancos en Suiza y invertidos en Miami a través de bienes raíces. En este caso, de los 1.200 millones de dólares, figura con nombre y apellido Francisco Convit. Y la descripción de un segundo cómplice coincide totalmente con la de Alejandro Betancourt, Leopoldo Alejandro Betancourt. Pero, insisto, ellos han tratado, y como lo decía hace un rato, ellos han tratado de lavar su imagen y ellos en estos momentos, de acuerdo a la información que tengo, están tratando de tender estos puentes para lograr una transición. Leí algo muy interesante en la entrevista que realizaron dos periodistas estadounidenses a Elio Abraham, donde Abraham confiesa que ha recibido a venezolanos que les han pedido que cómo pueden hacer para colaborar en función de que le disminuyan a ellos algunas posibles condenas.
y Abraham le ha dicho, bueno, vayan al Departamento de Justicia porque en el Departamento de Estado no podemos resolver eso. ¿Y qué sabe Abraham? Que han ido a colaborar y que están negociando para bajar sus posibles condenas, pero colaborar con el cambio del régimen en Venezuela. Y yo creo que en esto andan muchas personas que están tratando, después de haberse aprovechado de los bienes del Estado venezolano, de los bienes de todos los venezolanos, y que hoy los venezolanos estamos sufriendo las consecuencias, específicamente del caso del apagón, están en esa onda que dice Abraham, andan muchos venezolanos tendiendo esos puentes para quedar bien parados en una posible transición. Bueno, la primera detalle positivo de esto es que si estos individuos que suelen estar, digamos, bastante informados, sospechan que puede ser inminente una transición, es que entonces debe estar bastante cerca, cosa que lo deseamos todos. Ahora, de ahí en adelante, lo que pueda ocurrir con ellos, eso ya es otra cosa. Cuando hablamos de los borichicos, de este Betancourt, de Convit, de Rafael Ramírez, de Rincón, de Gorrín, ¿hay alguna idea, César, de cuánto dinero estamos hablando? Ayer cuando leí esta entrevista de Helio Abraham habla de 200.000 millones, pero recordemos también que un grupo de exministros de Chávez, organizados en este grupo político que fue desvaneciéndose como una ola en la orilla del mar, que es marea roja, Uh -huh. este grupo hablaba de 300.000 millones de dólares nada más por el área de Cadivi. Yo creo que si estamos hablando de, en el caso de Rincón, de pago de comisiones de más de 1.000 millones de dólares, en el caso del señor Andrade también de 1.000 millones de dólares, estamos hablando del caso de Gorrín de más de 1.200 millones de dólares, estamos hablando que en los proyectos otorgados a dedo, por más que ellos digan que participaron en un concurso, a los jóvenes de Derwick, por más de 2.200 millones de dólares. Ya podemos sacar la cuenta y decir que sí, es posible. No, no hablemos, no exageremos hablando de 300.000 millones de dólares, que era la cifra referida a Cadivi. Hablemos de los 200.000 millones de dólares que Helio Abraham comentó en esta entrevista. Basémonos en eso, yo creo que sí, sí. Nada más estamos contando estos 5 casos a los que he hecho referencia en estos momentos y nada más con lo que se conoce a través de las cortes en Estados Unidos, yo creo que sí podemos estar hablando de esos 200.000 millones de dólares, lo cual representa sin duda alguna o indica o nos da a nosotros entender por qué el país está viviendo esta tragedia. Esta tragedia es resultado de malas políticas económicas, malas políticas sociales, y que todo esto han desencadenado una ineficiencia y corrupción increíble, una capacidad de desorden, César. En estos momentos, no voy a revelar mayores detalles, pero en estos momentos estoy leyendo unas historias que revelan el desorden, la capacidad de desorden, de incumplimiento de las normas que por supuesto abren la puerta a cualquier hecho de corrupción. Claro, eso es evidente. Cuando dices desorden no es porque no eran ordenados, era porque gracias a ese desorden podían robar pues todas esas grandes cantidades de dinero. Quisiera que No nos es, dé tu... casual, no es casual que durante todo el gobierno de Chávez se haya gobernado con emergencia. Todo es Sí. una emergencia. Y la emergencia entonces daba pie a que no se cumpliera la ley de contrataciones públicas. Quisiera regresar a PDVSA y quisiera detenerme en una figura que es muy importante porque fue tesorero en PDVSA, fue tesorero de la Nación y últimamente ha salido señalado junto con sus primos hermanos, que son los hijos directos de la señora Cilia Flores, la llamada primera combatiente. Me refiero a Eric Malpica Flores. Sé que lo has investigado bastante. ¿Quién es este individuo? Bueno, por nombrarlo a él y decir que corregir a mucha gente en tu programa fue que me dejaron de entrevistar en tu programa, ¿no? Esa es una anécdota que tengo bueno, ya Carlos Eri Malpica Por algo Flores. estamos ahora en este espacio al Sí, punto y seguimos. sí, sí. Carlos Eri Malpica Flores es el sobrino de Sila Flores,
que llegó primero como asistente administrativo o en la parte administrativa junto a Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional. Luego pasó a la administración de la presidencia de la Asamblea Nacional de su tía Cilia Flores y posteriormente fue hasta la Cancillería, o prácticamente tuvo los dos cargos, pero siempre ha estado muy cerca de Nicolás Maduro. Y Nicolás Maduro lo nombra, primero lo nombra en la vicepresidencia de finanzas de PDVSA y posteriormente lo nombran tesorero de la nación, pero después también vicepresidente de finanzas. Cuando digo que estaba en la vicepresidencia, para ordenar un poco las ideas, estaba en la vicepresidencia, pero era un cargo gerencial, no era el vicepresidente. Lo nombran en la tesorería de la nación, lo nombran vicepresidente de finanzas y tiene estos dos cargos. Y precisamente cuando publicamos el reportaje mostrando quién era Carlos Hery Malpica Flores, cuando los amigos de Armando Info, de Runrunes y nosotros, el Pitazo, y en ese momento Poderopedia también se involucró, publicamos ese reportaje, fue que logramos, o el efecto de ese reportaje fue que Carlos Hery Malpica Flores saliera tanto de la tesorería como de la vicepresidencia de finanzas. Sin embargo, yo creo que tuvo una actuación importante en el caso de los 1.200 millones de dólares, porque él fue el que sustituyó a Víctor Aguilar, que era el vicepresidente de finanzas, cuando se firmó ese préstamo en bolívares, que son los 1.200 millones de dólares, donde está involucrado Gorrín y Francisco Convit, entre otros. Y Malpica Flores era parte de la vicepresidencia y luego cuando se renueva o cuando se hace una extensión, porque primero fueron 600 millones de dólares y después otros 600 millones de dólares, esa segunda extensión, el vicepresidente de finanzas era Carlos Hery Malpica Flores. Entonces, una actuación tuvo en esto. ¿A qué está dedicado en estos momentos? No lo sé, lo ignoro, sé que sigue en el país, sé que está sancionado por las autoridades de Estados Unidos, o está bajo vigilancia o investigación por las autoridades de Estados Unidos. Sé además que ellos han intentado de también averiguar con los abogados en Estados Unidos cuál es el estatus de su caso, pero está dentro de todos estos funcionarios y relacionados con la familia presidencial que han sido investigados o que están siendo investigados por autoridades de Estados Unidos. A ver, César, quiero precisar algo. Tengo entendido que este Hery Malpica Flores es el sobrino directo de Cilia Flores. Sí. Los dos sobrinos que están presos por narcotráfico en Estados Unidos fueron prácticamente criados por Cilia Flores. Y junto a Hery Malpica son sancionados recientemente los tres hijos de Cilia Flores. Sí. Bueno, 6 varones que cría y que salen un tanto descarriados. La señora Cilia Flores es inocente de todas estas cosas en las que se involucra su descendencia y sus sobrinos. Mira, yo creo que por los frutos los conoceréis, como dice la Biblia, ¿no? Tenemos que ver el caso, por ejemplo, el caso de los hijos, todos vinculados, o realmente, para ser más claro, toda la familia presidencial está sancionada, y no están sancionados, los hijos no están sancionados por ser hijos de, o por ser hijastros de. Los hijos y los hijastros están sancionados por participación en hechos muy claros. Por ejemplo, Nicolás Maduro Guerra, el hijo de Nicolás Maduro, Nicolásito, está sancionado por su participación en el negocio del oro. Y ese es un caso que todavía no se ha contado todo, pero es un caso bien interesante del cual seguro va a haber mucha historia que contar en un tiempo muy reciente. Por otra parte, están los 3 hijos de Cilia Flores, sancionados recientemente por el caso de los CLAP, y además Carlos Hery Malpica Flores, que es el sobrino preferido, como lo llamamos en un momento, como lo llamamos en ese momento, y por supuesto los 2 que están vinculados al caso de narcotráfico capturados en Haití.
Y precisamente, curiosamente, los que estaban presos en Nueva York por el caso de narcotráfico, en sus declaraciones decían que, bueno, que ellos trataron de acercarse a Carlos Gris Malpica Flores para lograr que les dieran alguna oportunidad en PDVSA, y este se las negó, y por eso a ellos no les quedó otra opción que traficar con 800 kilos de cocaína. Entonces, Pero, como puedes perdón, ver, y perdón, perdón, respondiendo a tu pregunta, César, ¿no? perdón, perdón un segundo. Ellos le piden, los sobrinos presos por el narcotráfico, le piden a su primo Malpica que los ayude en qué, en PDVSA. ¿Qué fue lo que le pidieron en concreto? Para decirlo decentemente, que les diera trabajo, que les dieran una oportunidad de tener algún tipo de negocio en PDVSA, y Carlos Malpica Flores no los quiso involucrar. Y por eso se Y, meten a la, y narcotraficantes. bueno, prácticamente lo que dicen en sus declaraciones es que no le queda otra opción que tenían que buscarse la vida, pues tenían que solucionar de alguna forma, y por eso caen en este tema. Y no se pudieron poner a ruletear un carro, como tanta gente. Wow. Bueno, no sé. No sé, no quiero opinar mucho con respecto a ese punto. Pero bueno, lo cierto es que sí, ya no son solo los hijos, no solo los dos muchachos que crió o el sobrino preferido, sino también que es el hijastro, en el caso específico de Cilia Flores. Y repito, no porque sean el hijo de o el hijastro de, sino por lo que ellos mismos hicieron. Incluso en el caso de los 1.200 millones de dólares a los que he hecho referencia, ese caso de la estafa PDVSA que involucra a Gorrín y a Francisco Convit, está también un ciudadano llamado Mario Bonilla, quien es una persona cercana a los hijos de Cilia Flores, y quien a través de él se describe en el expediente la existencia de unos chamos. ¿Y quiénes son los chamos? Los hijastros de un alto funcionario del gobierno venezolano. Y de acuerdo a la información que se ha publicado en la prensa con respecto a esto, esos chamos no son otros que los dos hijos de los tres hijos de Cilia Flores, los dos menores, que fueron a Miami a tratar de recibir, a ver cómo hacían para recibir una comisión de 160 millones de dólares de ese negocio de los 1.200 millones de dólares. César, por lo que estás comentando, estamos hablando de una familia de una catadura moral muy peculiar. Más que catadura diría calaña, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Fuiste muy hábil al responder la pregunta que te formulé antes. Pero si esta es la pareja presidencial y esta es la descendencia directa de la pareja presidencial, y uno oye tantas cosas y tantas denuncias públicas, cartel de los soles por un lado, corrupción a todo nivel, uno podría sospechar que todos en la alta camarilla del régimen están así de involucrados en delitos de corrupción. Mira, es difícil decirlo porque hay muchas conjeturas, hay pocas evidencias, o pocas evidencias concretas y definitivas. Sé que autoridades internacionales están estudiando, sé que ya se ha hecho algún señalamiento muy concreto con Tarek El Aizami, que fue el primer sancionado y ahora el primero al que le sale este warning o esta alerta de búsqueda internacional. Bueno, esto sé que hay mucha información, pero decirlo de esa forma tan concreta es arriesgado y peligroso, ¿no? Ahora, sin lugar a duda, vemos estos casos concretos y estamos ante una situación bastante preocupante en cuanto a lo que es la ética moral, la anticorrupción en todo el estamento gubernamental. Porque la verdad es que la información que a uno le llega de las cosas que pasan en todos los ámbitos son bastante graves. Y es que debemos decirlo, durante el régimen de Chávez el Chávez tuvo esa capacidad de tener un teflón, de que todas las acusaciones le rebalaban, todas las acusaciones, nadie era capaz de señalar directamente y decir Chávez se robó esto, o la familia de Chávez se robó esto, o quienes los decían, la gente no lo creía, o el pueblo, o la mayoría de los electores no lo creían. Eso no afectaba a Chávez. Con Maduro eso cambió
no solo porque Maduro no es Chávez, no tiene el carisma, ni las habilidades histriónicas, ni la capacidad para mentir que tuvo Chávez, sino porque vino una crisis económica, los barros de hoy son parte de los polvos de ayer, y bueno, esa crisis económica que Maduro heredó de Chávez también llevó a que a Maduro no haya forma de construirle un teflón. Todas las acusaciones le llegan, todas las acusaciones lo señalan, y con él a todo su entorno. Hay historias, en realidad hay historias, hay informaciones sobre casos de corrupción en el entorno de poder cívico y militar que uno dice, caramba, es para espantarse. Pero decirte que uno tiene todas las evidencias para asegurarlo es difícil. Lo que te he contado antes es porque está en los expedientes de cortes en Estados Unidos. Lo que te pueda decir del caso del caso de los de Derry es porque yo lo he investigado. Lo que te pueda decir sobre el caso Ramírez porque está en unos expedientes y también he investigado algo de esto. Lo que te pueda decir sobre el caso Carlos Eri Matica Flores porque lo investigué, pero de lo demás no todo lo he investigado, pero sí te puedo afirmar que las historias e informaciones que llegan de los casos de corrupción son alarmantes y entonces tú dices, sí, si sumamos esto, más esto, más esto, más lo que conocemos y lo que se conoce en las cortes de Estados Unidos, podemos llegar fácilmente a esos 200.000 millones de dólares que ha hecho referencia el señor Elio Adams. César, te agradezco inmensamente que nos hayas eh, ofrecido, compartido estos minutos en el día de hoy en Al Punto y Seguimos, y de nuevo pues reitero mis felicitaciones por tan merecido reconocimiento. Un fuerte abrazo, tocayo. Bueno, muchas gracias, tocayo, y gracias por tomarme en cuenta y bueno, y siempre la orden desde este lugar, desde Venezuela, donde intentamos vencer la censura y como decimos en el pitazo, seguir sonando donde otros callan y buscar a que las audiencias se informen ante una situación muy difícil para el periodismo venezolano. César Batis, del portal El Pitazo, periodista de investigación. Y bien, hemos llegado así al final de esta emisión especial de Al Punto y Seguimos. Muchísimas gracias por recibirnos en sus casas, muchísimas gracias por visitarnos en la nuestra, en este espacio casero y subversivo que hemos diseñado Flor Alicia Anzola y un servidor para poder superar la censura que se nos impuso en Venezuela, que llega a ustedes a nombre de Casa de Cambio Zoom, la mejor opción para enviar y recibir dinero. Gracias pues por permitirnos estar allí. Tengan todos el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana.